el capítulo número 52. ¿Qué te pareció? Pues desmitificamos al poeta niño. Mira que fue violento. Conocimos más allá, ¿no?, de eh, la idealización que se creó en la historia de Alfredo Espino. Intentamos hablar un poco más sobre el hombre, el que sufría, el que era estudiante organizado y quemaba tranvías, Tranvía. y el hombre que fue abogado, que fracasó en su bufete jurídico, y detalles que no se mencionan sobre su vida. Y también ese pequeño, pienso yo, ese pequeño plot twist que tuvimos, que descubrimos que en 1947 convergen dos cosas, que posiblemente es lo que haya empujado a Alfredo Espino a la historia. Bueno, este es el segundo episodio de Los Hermanos Espino, el hermano en la historia, que tiene como objetivo hablar de la vida real de los artistas y poetas que existieron en El Salvador. Así que bueno, comenzamos. Esto es Proyecto Chechalaca número 52, Los Hermanos Espino. Hoy vamos a hablar sobre Alfredo Espino, el hermano en la historia. Nos acompaña nuevamente Gabriela Marroquín. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias otra vez por la invitación. Pensaba que luego del primer episodio ya no me iban a volver a llamar, pero No, mira, aquí estamos, aquí estamos. El productor nos está... No, él nos maneja. Bueno, te quería preguntar, estamos ya a mitad del mes cívico. ¿Alguna memoria que quisieras compartir respecto a estas fechas? bueno, tal vez para ser un poco como señora, ya doñita, Ajá. dicen que los desfiles no estuvieron como en la época de nosotros, así que se están perdiendo los valores. ¿Se hace desfile aquí en Santa Ana también? Sí, pero este año fue bien corto. De verdad. No participaron muchas escuelas ni colegios. Y yo me recuerdo que en mi época, ¿verdad? En mis años, sí, eso era el evento magno, ¿verdad? Yeah. Que se reunían todos los colegios y las escuelas de ¿Hay Santa alguna Ana. cosa particular de Santa Ana que se haga en estas fechas? No, realmente no. No es como en las fiestas, por ejemplo, en Semana Santa, Ajá. que solo en Santa Ana se come fiambre. El fiambre. Sí. Yeah. Y cuestiones así particulares, pero hoy, este 15 de septiembre, dicen que estuvo Tranquilo. apagado, sí. Fue mejor en San Salvador. Ok. Así Puede que ser, puede ser. se están perdiendo los valores. Bueno, Gabriela, mira, del capítulo anterior algunas personas estuvieron escribiendo al perfil de Instagram y querían saber un poco más sobre tu preparación profesional. Querían saber sobre tu currículum. Bueno, pues yo lo olvidé mencionar, créanme lo que ya hasta después cuando lo escuché me di cuenta. Pues mi formación profesional inicia en el nivel de licenciatura. Yo soy licenciada en Ciencias del Lenguaje y Literatura. Me gradué de la UES de acá de Santa Ana y pues estuve laborando por bastante tiempo en el área administrativa. Luego, en ese tiempo que yo laboraba en las cuestiones administrativas, pues el destino me hizo llegar muchos textos para revisar y editar, ¿verdad? Al ser del área de letras, la gente piensa que uno es diccionario andante. Sí. Entonces me pedían ayuda con textos y demás cosas, y así me fui sumergiendo en el mundo de la edición, y actualmente pues soy la editora general de la revista científica de la Facultad de Occidente, revista multidisciplinaria de investigación, REMI, búsquenla en Google, ahí nos van a encontrar. Entonces me estoy dedicando a la coordinación de la revista, ¿verdad? Son textos eminentemente académicos, científicos, y también como editorial estamos trabajando libros de texto, siempre de temas académicos, y tenemos ahí uno que otro proyecto sobre literatura. Trabajamos con docentes de la facultad, de la universidad en general, y académicos de otras universidades a nivel latinoamericano, incluso de gente de Canadá nos está apoyando en ese proyecto. Como la revista está adscrita al departamento o la unidad de investigación, pues también desarrollamos ahí cuestiones de investigación como tal. Y pues mi base, que es todo lo literario lingüístico, ¿verdad? Luego de eso también actualmente me encuentro realizando mi trabajo de tesis de la maestría en formación para la docencia universitaria
ya estoy egresada, solo estoy haciendo la tesis, ¿verdad? Para poderme graduar. Así que también tengo formación en... Informar gente. Exacto, en docencia. Y ya pues la licenciatura también me dio formación en docencia a nivel tercer ciclo de bachillerato. Y ya con la maestría pues ya me formé para educación superior y eso básicamente es lo que yo hago, ¿no? En mi trabajo. Y pues la literatura, ya les mencionaba yo en el podcast anterior que desde que estaba pequeña a mí me fascinaba leer. Llegaron los libros a mis manos por mis primos. Por cierto, del libro que vamos a hablar ahora, saludos a mi prima Alejandra, que el libro es robado. Yo soy la robalibros de mi familia y todos los libros llegan a mis manos. Así que, prima, no me lo vayas a pedir de regreso, por favor. Eso no vuelve nunca. Eso te quería preguntar, mira. ¿Cómo comenzó tu gusto por la literatura salvadoreña? ¿Es como tal que era lo que tenías a la mano o buscaste la literatura por algo particular? Pues fíjate que sí llegaban a mis manos libros de literatura salvadoreña por lo que les comentaba en el episodio anterior. Yo me llevaba todos los libros que a mi primo le pedían en el colegio, ¿no? Entonces ahí venían libros como Cuentos de Barro y así, ¿verdad? Los clásicos de la literatura salvadoreña. Y luego ya en mi formación de pregrado, pues sí, ya hay materias especialmente de literatura salvadoreña que teníamos que estudiar los movimientos literarios en El Salvador. Entonces, una mezcla de ambas cosas realmente. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño minijuego para que te conozca un poquito más la gente. Yo te voy a hacer una pregunta corta y tú tienes que responder lo más pronto y simple. ¿Te piace? Ok, perfecto. Ok, comenzamos. ¿Escritor favorito? Gabriel García Márquez. ¿Novela favorita? 100 años de soledad. ¿Novela que no volverías a leer? Difícil. Ahí sí no tengo ninguna que diga, no la voy a volver a leer. ¿Decepción literaria? Decepción literaria. Esto va a ser polémico, pero Borges. ¡Auch! ¡Auch! ¿Lugar favorito para leer? Mi cuarto acostada. Ok, ¿bebida favorita para leer? Pues yo no puedo tomar café, así que me toca agua. Ni soda, ni nada, agua. Está trágico. Y cuando puedo, ahorita no puedo porque estoy embarazada, la sangría, el vino. Ok. Buenísimo. Muy bien. Y por último, para ir terminando, libro que recomendarías, pero que no sea de tu escritor favorito. Libro que recomiendo para un lector aficionado a la literatura, El túnel de Ernesto Sábato. Eso es violencia. O sea, no lo lean, gente. Ese libro les va a destrozar el corazón, la mente, todo. Los va a quebrar. No lo lean. Que son mala. No, es un monstruo literario, la verdad. Sí, pero es violento. O sea, en el aspecto de que te deja secuelas. Yo me sentí así trastornado un tiempo después de leerlo. Ya no se recupera uno No, después ya de no es leerlo. el mismo después de Sí, leerlo. Es fuerte, pero realmente es un tema cotidiano, ¿no? Sí, de hecho sí. Que pasa mucho y más en un país como el de nosotros. Es correcto. Así que no vamos a spoilear para que lo vayan a leer. Bueno, sí vayan a traumarse si quieren. Ahí está la advertencia puesta. Bueno, haciendo un poquito de remembranza del capítulo anterior, para que quien escucha este capítulo tenga un poco de contexto, ¿nos podrías hablar en pocas palabras quién fue Miguel Ángel Espino? Sí, Miguel Ángel Espino es el hermano menor de Alfredo Espino. Ellos fueron en total 9 hermanos. Miguel Ángel Espino pues se desarrolló mucho en el área de la narrativa. Tiene 2 novelas publicadas, Hombres contra la muerte y Trenes. Su desarrollo profesional fue en una posición privilegiada, ya que tuvo muchos trabajos en el gobierno de la época, puestos importantes, llegando a ser hasta asesor del presidente de turno, ¿no? Miguel Ángel pues tiene una carrera relativamente corta en el mundo literario, ya que solo tiene 2 libros publicados, ¿no? Perdón, son 3 con Mitología de Cuscatlán, Como cantan allá. Que esa fue tesis que hizo en el bachillerato, me parece. Correcto. Pero ya propiamente con intención fueron sus otras 2 novelas. Él murió pues
relativamente joven en el exilio en México, dado al contexto de las dictaduras militares que se estaban viviendo en El Salvador. Así que así lo podemos resumir. Ok. Muy bien. Y cuando tú estabas haciendo la investigación, ¿qué fue lo que te sorprendió de Miguel Ángel Espino? Pues quizás una de las primeras cosas fue que justo cuando Miguel Ángel se estaba graduando en México de Derecho, en el año 1928, si mal no recuerdo, en ese mismo año estaba falleciendo Alfredo Espino. Entonces se bifurcan, ¿no?, sus vidas, porque justo cuando fallece su hermano, él inicia su carrera política, como escritor, como periodista, a pesar de que era abogado, incursionó en el periodismo, y son esas cuestiones de la vida que uno dice, ¿por qué pasan? No se explican, porque me imagino que vivir con el pesar de que un hermano tuyo muera por suicidio, sabiendo que estaba en su juventud, quizás a punto de despegar en su carrera literaria y fallece, creo que sí ha de haber marcado mucho su vida, ¿no? De alguna otra manera. Correcto. Y la otra, pues, otra de las cosas que me sorprendió fue la cantidad de trabajo que tuvo. Sí. Y pues esto es importante porque Sí. trabajó no solo acá en El Salvador, sino que fue parte de comisiones diplomáticas en otros países, México, Guatemala. Tuvo muchos puestos en gobierno, en muchas dependencias. Llegó a hasta que ser hasta llegó. secretario personal del presidente. Correcto, ese fue su último cargo. Luego derrocan al presidente de turno y pues ahí, Digamos que ahí empieza el declive. correcto. Y luego tiene que huir a México, ¿no? Huir más que todo por su enfermedad. Ok, de las obras de él, quizás la obra más polémica de la que hablamos en el capítulo anterior fue la de Hombres contra la Muerte, que Correcto. en Guatemala fue, digamos que quemada por considerarse como algo revolucionario por el contexto histórico que estábamos viviendo en Centroamérica y por las acusaciones que hacía sobre la corona de Gran Bretaña. Correcto. La primera edición que la imprimieron en Guatemala la quemaron completa. Luego ya con los años y ahí mencionábamos que la editaron en México, la editaron y ya dejaron como una versión un poco más tolerable. Más light. Exacto, esa fue la que se hizo famosa, ¿no? Cañas Dinarte mencionaba que en México incluso la anunciaban en las librerías, en los estantes, cosa que acá pues no pasó. Pero en otros países sí tuvo éxito. Lo contrario que sucedió con su hermano Alfredo, Claro. que ya vamos a sí, explicar un sí, poquito sí. más. Sí. La verdad es que, fíjate que eso siempre ha sido quizás una gran duda que yo he tenido, porque hemos tenido grandes poetas en El Salvador, Correcto. pero prácticamente siempre vamos al plan de estudios, al canon literario que tú decías que nosotros Sí. tenemos aquí en Educación Básica. Sí, sí. Prácticamente es el niño poeta o el poeta niño al que siempre se hace referencia cuando vamos a comenzar a hacer lectura. Sí. Pero bueno, vamos aquí. ¿Quién fue Alfredo Espino? ¿Qué nos puedes contar sobre él? Bueno, Alfredo Espino fue el segundo hijo de 9 hermanos. Los 2 primeros nacieron en Aguachapán y ya pues de Miguel Ángel en adelante todos nacieron en Santa Ana. Ellos eran de acá de la zona de Occidente. De 1909 a 1914 realiza sus estudios, una parte en su casa y una parte en el Liceo Santaneco, ¿verdad? Que fue un colegio de personas pudientes de De Santa Ana. Abolenga. Sí, correcto. Es como que digas ahora cualquier colegio de San Salvador, de Los Caros, ¿verdad? Ok. En ese entonces el Liceo Santaneco pues era ese colegio. Y luego en 1915 su familia completa se traslada a San Salvador. Y ya se establecen en San Salvador. Pues de Alfredo Espino se comenta que era una persona, un niño tímido, retraído, modesto, sencillo y de un temperamento tranquilo. Era una persona que pasaba la mayor parte del tiempo cuando estaba niño o adolescente, pues sumergido en las artes, ¿no? En la pintura, tocaba instrumentos y le gustaba mucho escribir. Desde pequeño él escribía y compartía con su familia los poemas que él elaboraba. Me imagino yo que en las reuniones familiares, ¿no? Él
él salía ahí a declamar un poema de los que escribía. Sí, sí, rápido, saquen a Alfredito, hay que entretenernos. No había tele en aquel tiempo. Es como cuando los niños, ¿verdad? Ok. Bailan y todos en una reunión los ponen a bailar o a cantar. Me imagino yo que así es. Yo creo que es como una especie de, no sé, mira, pienso yo que la familia lo hace así a manera de tortura social para poder, o sea, que tengan un poco de humildad con respecto a la familia cuando están viejos. Ah, yo te vi bailar cuando estaba chiquito y ese tipo de cosas te trauman. Sí, son momentos canónicos de la niñez. Sí, sí, lo marcan a uno definitivamente. Y también se dice que él poseía una memoria increíble fotográfica, que podía memorizarse libros completos y repetirlos. O sea, era un niño sumamente inteligente. Y su familia, pues ya lo mencionábamos en el capítulo anterior, eran personas muy vinculadas a las artes, a la poesía. Su abuelo paterno y su abuelo materno eran poetas, su papá fue poeta y su mamá pues también era aficionada a la poesía. Desde joven él mostraba habilidades para escribir no solo poemas, sino también dibujaba caricaturas, incluso escribió algunos sainetes. Un sainete es una obra teatral pequeña que se utilizaba en, como decirte, un anuncio dentro de una obra teatral más grande. Y generalmente los sainetes son de temas populares, burlescos, jocosos, ¿verdad? Era como para romper la tensión de el acto teatral mayor. Según acá los datos históricos, en 1928 la Escuela de Declamación y Prácticas Escénicas de San Salvador significó uno de estos sainetes escritos por Alfredo Espino. Actualmente no se sabe dónde están esos escritos. No. Se perdieron con el tiempo o qué sé yo, pero este es el único dato que da Cañas Dinarte, que en 1928 lo llevaron a escena. O sea, él era muy ávido para escribir. También, Pero 1928, sí, el mismo año que él muere. Correcto. ¿Pero lo hacen póstumo o lo hacen cuando todavía estaba en vida? Pues me imagino yo que póstumo, porque él murió el 24 de mayo. Y recordad que cuando alguien muere, su obra tiene un boom, y que fue el caso acá, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito más de eso. No hay fecha exacta. Permitime, sí. Él murió el 24 de mayo y esta representación la llevaron a cabo en agosto de 1928. Fue póstumo. Sí, entonces, fue póstumo. Fue póstumo. Se cumple lo del boom cuando alguien muere. Ya no lo recordaron en vida. Luego tenemos que en el año 1920 se inscribe en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES. Se volvió abogánster entonces. Sí. Y en la Nacional. En la Nacional, como popularmente decimos, ¿verdad? La Nacional. Okay. Cuando a veces yo digo, así acá en la Universidad de El Salvador, la gente se queda así. Y luego les digo, la Nacional. Y ya. Sí. No le podemos quitar ese apodo a la U, ni modo. Fue estudiante organizado, participó en el periódico de ese entonces que se llamaba Opinión Estudiantil, fue colaborador escribiendo y fue secretario del periódico, así que fue estudiante organizado como tal, ¿verdad? También hay registros de que en el año, bueno, no se tiene exacto el año, pero entre 1920 y 1925 en El Salvador hubo, con el auge de los tranvías, en ese entonces hubo una protesta por parte de los estudiantes porque le querían subir al pasaje del tranvía. El tranvía en El Salvador es, por decirte, habían dos tipos de transporte. El tranvía, que era el urbano, como decimos a los autobuses, ¿verdad? Que era jalado por caballos. El tranvía era jalado por... Sí. Y estaba pues ya el tren, ¿verdad? El que se utilizaba a vapor. Pero que era interdepartamental. Correcto, que se usaba ya para transportar pues toda la carga pesada y lo demás. El tranvía era el autobús de aquel entonces que se tomaba en la ciudad. Ajá. Por ejemplo, de Santa Tecla a San Salvador. Pero un tranvía, o sea, jalado por caballos. Sí. Qué loco, no me lo imaginaba, fíjate. Eso fue en El Salvador entre 1880 y 1925. Okay. Ya luego
hubieron tranvías que fueron operados por batería, pero los principales eran los que jalaban los caballos en aquel entonces. Okay. Y los estudiantes se organizaron y protestaron porque le querían subir el precio al pasaje del tranvía. Y según Cañas de Narte, pues hubieron muchas unidades del tranvía quemadas. Mira qué, eso lo hizo la Universidad Nacional, los estudiantes de la Nacional. Sí, allá mira, eso pasó en los 60, pasó en los 90, hubo de chongues por el aumento del pasaje en los 2000. Eso es algo muy común. Sí, si lo vemos, imagínate en 1920, 22, y incluso en los 2003, recuerdo yo que también le quisieron aumentar el pasaje y salieron a protestar. O sea, realmente los estudiantes organizados, no ya sea universitarios o a nivel de bachillerato. Sí, porque antes tenían una organización bien fuerte. Correcto. Sí. La organización estudiantil en El Salvador, eso da para hablar para otro podcast. Yo fui estudiante organizada y las luchas son distintas, ¿no? Ya son ideales diferentes, pero tenemos en El Salvador como universidad una historia muy fuerte en cuestión de estudiantes organizados. Es una historia, tenemos mártires, ¿no? Nosotros en la universidad. Que si vos ves otras universidades de Centroamérica públicas, pues no todas tienen la historia y lucha que la Universidad de El Salvador pues ha llevado con sus estudiantes y muchos escritores. Este ejemplo, ¿no? Alfredo Espino fue estudiante organizado, Roque Dalton y muchos otros escritores que fueron organizados, ¿no? Y fueron parte de esas luchas sociales. En el caso de Alfredo, pues se tiene el dato de que participó, pero no fue quizás una lucha tan bélica como la que llevó Roque Dalton, por el mismo contexto que ya las cosas estaban más calientes, ¿no? En ese entonces. Igual hay mucha gente que lo critica a Alfredo Espino porque en sus poemas, si vos lo lees, ya los vamos a leer, no hay cosas malas. Pero es de ver porque como tal, él nunca publicó un solo libro. Correcto. En su vida. Y ahí vamos a discutir a profundidad un poco acerca de qué pasa cuando alguien publica un libro tuyo y tiene una visión sesgada de vos. Correcto, ya vamos a llegar a ese punto. Luego, 1926, en la radio, ¿no? El apogeo de la radio. Antes, a mí mi abuelito me contaba que en la radio pues habían programas, habían novelas, espacios donde... Imagínate, no había televisión, cómo se entretenía a las personas, ¿no? Y en la Radio Nacional le dan un espacio a Alfredo Espino para que lea en la sección infantil que tenía la programación radiofónica, le dan el espacio para que lea el cuento titulado El pájaro del dulce encanto. Se llamaba Noche Infantil la sección. Y posteriormente este texto lo publicaron en el año 2000 en el Diario de Hoy, celebrando el centenario del natalicio de Alfredo Espino. Es el único registro que hay de otro escrito que no sea poesía de él. Por acá, no sé si leemos un fragmento. Adelante, dale. Porque eso es inédito, solo alguien que investigue bien, ¿verdad? Se topa con que hay un cuento de Alfredo Espino. Dice... un cuento de Alfredo Espino. El pájaro del dulce encanto fue leído por su autor en la sección Noche Infantil de la Radio Nacional AQM, localizada en el piso alto del Teatro Nacional de San Salvador, el miércoles 22 de diciembre de 1926. En aquel pueblito blanco no había un niño tan rubio y tan bueno como Angelito, el nieto de la señora Dolores. Para ser Angelito de verdad, solo le faltaba estar en el cielo. Y sucedió que un día en que el sol era de oro y la brisa cantaba en las arboledas del río, pasó por la casa de la abuela un viejo del Valle de las Hamacas, vendiendo sensontles en jaulas de bambú. La abuela compró uno, lo puso en la sombra del corredor y le dio agua para beber y frutas para que cantara. Pero el sensontle se fue poniendo triste, miraba el cielo por entre las rejas doradas y ya no volvió más a cantar y ya nunca volvió a saltar alegremente, como saltaba y cantaba cuando era libre y podía viajar sobre el río y dormirse entre las hojas y comer la dulzura de las frutas maduras. Solo el corazoncito del niño comprendió el porqué de aquella tristeza, y una tarde en que el sol era de oro
y la brisa cantaba entre los pinos y los naranjos, llegóse el chiquillo a la jaula, tomó al prisionero entre sus manecitas rosadas, le dio a aquel pico enmudecido un beso y después lo soltó al aire tibio y celeste del atardecer. Voló el pajarillo un momento sobre el tejado y luego se fue borrando a lo lejos, en dirección al río. Vamos a adelantarnos un poquito para leer los diálogos, porque al ser cuento, pues ya cuando leamos la poesía nos vamos a dar cuenta de lo distinto que es. Bueno, dice: la abuela se moría con un dolor en el pecho y una tristeza en los ojos y un hielo en las manos. El médico dijo que solo un milagro podía curarla. Llamaron a la curandera y expresó su creencia de que con los pétalos del rosal encantado que vivían en una gruta lejana podría sanar a la enferma. Las flores de tal rosal eran de fuego por la mañana, de oro al mediodía y de plata en las noches. Mas la gruta en la que estaba era guardada por una bruja que a nadie regalaba un pétalo de sus rosas, sino a cambio de mucho oro. Con tal relato en los ojos infantiles se encendió la esperanza y el niño corrió camino del río a preguntar a las lavanderas por la gruta del rosal encantado, pero como nadie le diera razón, se puso a llorar desconsolado sobre una de las piedras del río. Un censontle que andaba entre los árboles vecinos oyó las quejas y acercándose al que lloraba le dijo cantando: «Angelito de la tierra, ¿quién te hizo tanto mal para que llores así?» «Ay, pajarito», respondióle el llorón, «abuelita se muere y yo no conozco la gruta en donde está el rosal encantado, que cura con sus flores los males del corazón». «Si por eso lloras», dijo a su vez el pájaro, «ya no llores, yo sé dónde está la gruta, un poco lejos es verdad, pero mi hermano el árbol te dará frutas para tu fatiga, y mi hermanito el río agua para tu sed, y mi primo el rosal su almohada olorosa de rosas para tu sueño. Y tú, pajarito, yo te daré mis cantos para que no te pierdas en el camino». ¿Nos vamos a adelantar un poquito más? Sí, pero nada más pedí el cipote ahí al pájaro limosnero y con garrote, dale. Todavía le seguía pidiendo. Bueno, dice acá, llegamos a donde el niño encuentra la flor, la rosa. ¡Qué maravilla! Aquello no era un rosal de rosas, sino de estrellas. El muchacho alucinado corrió loco y fugaz como el viento hacia el camino. Cuando hubo salido, no tenía en las manos una rosa, sino un perfume iluminado, una luz fragante, un lucero oloroso. Corrió y corrió a su casita blanca y llegó de noche. El río estaba sin luna y la vivienda sumida en la penumbra fresca de los naranjos. El cuartito de la abuela se envolvió en una llama de plata. Ella estaba allí, con las carnes hundidas y el hielo de las manos sobre el corazón cansado. Despertóla a besos diciéndola: «Despierta, despierta, aquí traigo la flor que cura el corazón». Deshojó aquella luz en el vaso y le dio de beber a la viejecita adorada. Ella sonrió de pronto, los ojos ya alegres, las manos ya calientes y el corazón jubiloso. «Abuelita», dijo el pequeño, «el censontle me enseñó la gruta y adormeció con sus cantares a la mala mujer que la aguardaba». Afuera, el alba pintaba, el viento reía entre las hojas, una música dulce, suave, oyóse por el balcón entreabierto. Un censontle entró volando, dio algunas vueltas en torno al lecho de la abuela y murmuró: «Yo no soy un pájaro, no soy más que un encantador, que para proteger a los que tienen corazón, tomo la forma de un pájaro, de una flor. Cuando encuentro bondad, pago con dulzura, y este niño rubio abrió un día las rejas de mi cárcel de bambú». Y no dijo más, desapareció por la ventana, tomó el camino del río y se perdió a lo lejos. Desde entonces cuentan que la abuelita compra censontles en jaulas de bambú, pero lo hace para abrir las puertas y para que los pajaritos se vayan a cantar entre los árboles del río, a dormirse entre las hojas, a vagar entre la sombra de los naranjos y pinos. Qué bonito, Fin. qué bonito, qué bonito. Mira, qué gana me dan de que todos los censontles sean libres ahora, ¿va?
Pero qué interesante, fíjate, tenía esa descripción panorámica del ambiente, como para que uno tuviera esa inmersión. Y también era lo que se vivía en 1920. Éramos un país muy rural. Correcto. Y también pues mencionar que el cenzontle es un ave pues autóctona del país. Pudo haber dicho otra ave, ¿no? Un colibrí, otro tipo de ave. En cambio el cenzontle es como eh, un poco más significativa, ¿no? En El Salvador sabemos que es un ave autóctona de acá. Ok, muy bien. Regresando a esto de Alfredo Espino como poeta, ¿por qué era conocido como el poeta niño? ¿Era esto de como tal poesía para niños, algo, una estética muy enfocada en la belleza? ¿Qué es lo que Pues pasa? fíjate que realmente yo aquí tengo un poco de debate al respecto. Yo te mencionaba que muchos académicos no contemporáneos a él lo bautizaron así como el poeta niño, lo idealizaron a tal punto luego de su muerte por las temáticas de sus poemas. Y ya escuchamos el cuento, pues le gustaba mucho a él hablar sobre el paisaje, sobre los árboles, los pájaros, incluso las montañas, los volcanes, los animales que podemos encontrar, ¿no? En un potrero, los bueyes, los toros. Y creo yo que por esa misma sensibilidad que él mostraba a describir el paisaje de esa forma y la vida rural, es que se le bautizó con ese apodo, ¿no? Pero realmente yo considero que fue muy idealizado luego de su muerte. Ya mencionábamos que afuera de grabación, que pues como hombre, ¿no? Como hombre visitaba burdeles, bares, etcétera, ¿no? Entonces es como un poco... Muy folclórico. Sí, Sí. y choca la realidad quizá que él vivió, ¿no? Su personalidad como tal, de, Dista bastante de lo que se puede leer en del sus mito, escritos. Sí. correcto, del Ok. mito que se creó luego que falleció. Nos vamos a adelantar quizás porque ya solo hay dos datos. En 1927 se gradúa de la Universidad de El Salvador, bueno, más bien defiende su tesis, y luego en ese mismo año, ya graduado, apertura un bufete de abogados en San Salvador y fracasa porque no lograban cobrar lo justo para que fuera un negocio sostenible en el tiempo. Pero ¿por qué no lograba? Ya decías que él era muy bueno como estudiante, muy brillante, con capacidades de memoria fotográfica, pero ¿por qué no? En No, ejercicio sí, profesional, ¿por qué no? no. Ajá. Pues Caña Linarte menciona de que le costaba cobrar en el aspecto de que si eran personas de escasos recursos, no les Ah, cobraba. mira, qué interesante. Entonces me imagino yo que va más por el lado de que tenía mucho corazón. Era una persona muy idealista, por lo que Sí, te... correcto. Y los negocios No, y, lo sí, ideal, y el idealismo no van de la mano. sí, con el emprendimiento no va de la mano. Entonces, luego él muere el 24 de mayo de 1928. Me adelanto a esto por el contexto en el que él fallece. Ya Cañas Linarte lo menciona, que él era asiduo a visitar bares y burdeles y tenía problemas de alcoholismo. ¿Por qué los tenía? Hay muchos rumores. Unas versiones dicen que porque su familia le negaba a él la oportunidad de poderse casar con mujeres que él quería. La verdad es que yo esta teoría la veo un poco extraña, difícil, ¿no? Porque ya era un hombre graduado, ya incluso había puesto un negocio, trabajó y No le fue colaboró. bien, pero ahí está. Pero lo puso. Entonces, ¿por qué no le dejaban casarse? Era uno de los rumores por los que Sí, se... esa es una de las teorías, que él tenía muchas crisis depresivas por el mismo hecho de la tristeza que le generaba no poderse casar y que sus padres no aprobaban a las mujeres que él les presentaba, me imagino yo, ¿verdad? Pero realmente a esa edad, con 28 años, ya que tus papás te nieguen el Eran otros tiempos. casarte. Sí, eran otros tiempos, tal vez. Eran bien así. ¿Qué te digo yo? O sea, no. Si potas así, no. Y más que todo siendo hombre, ¿no?
porque todavía las mujeres tenían en esa época y todavía hay como ciertas restricciones de que si tus papás... Mira, y chance, y le gustaban las bandidas, vos, o sea, digo... Puede que sí, si eras... Mira, y en un país tan conservador como El Salvador de 1920, llevar una bandida a la casa y mire, papá, aquí está mi damisela, me voy a casar con ella. No sé, fíjate. Puede que venga por ahí, porque si visitaba burdeles, puede que se enamorara o de personas que quizás sus papás no consideraban políticamente correctas. Okay. Esa es una. Y la otra, que el alcoholismo, ¿no? Por el alcoholismo, pues él en esas zumbas que agarraba, como decimos coloquialmente, alteraba pues su carácter, su forma de ser. Correcto. Y a nivel psicológico, no. Igual esto no me lo estoy inventando, ustedes lo pueden buscar. Hay estudios que confirman que cuando una persona tiene un problema psicológico psiquiátrico de base y consume drogas o alcohol, pues esto se dispara, ¿no? Y puede que también venga por ese lado. A mí me gusta más la explicación un poco científica de que probablemente él, al ser una persona un poco retraída desde la niñez, ya tuviera algún tipo de padecimiento de base que el alcohol pues vino a descontrolar, y puede que por eso él haya tenido crisis de ansiedad, depresión, y pues terminó con el suicidio. Alfredo Espino se suicidó. Hay también varias versiones al respecto debido a que su familia lo manejó con un hermetismo enorme. Hay una versión que dice que él se colgó con su cincho de la cabecera de la cama, que se ahorcó. Y hay otra versión que dice que él ingirió veneno o pastillas, somníferos. Somníferos, con licor, sí. Así que no se sabe cuál es la versión oficial. E incluso su familia pues no realizó ningún tipo de servicio fúnebre religioso, ¿no? Ese estigma que pesa sobre las personas que se suicidan, que no van al cielo. No, en el cielo, sí. Y que se quedan en el limbo. Para la religión católica, ¿no? Sí, volvemos a decirlo. San Salvador de 1920. Correcto. Era muy, muy católica, muy dogmática también en eso. Así que, bueno, nos saltamos hasta ahí porque es el contraste, ¿no? De que una persona con toda esta vida que él tuvo se le llama el poeta niño, porque realmente yo considero que más que todo se le llama así por las temáticas de sus poemas. Sin embargo, vos no podés amarrar el contenido de tu producción literaria a tu vida, ¿no? Porque yo puedo escribir sobre cuestiones depresivas y oscuras, aunque pasa, por ejemplo, Alfonsina Storni, ¿no? Es una poeta, si mal no recuerdo, argentina o uruguaya, ya vamos a corroborar el dato, que sus poemas son una belleza, pero te transmiten tanta tristeza. Ella se suicidó. Alfonsina Storni se suicidó, se arrojó al mar. Y su poesía, pues sí, vos la lees y ves una carga sentimental muy fuerte. Sin embargo, no siempre es así, ¿no? Con la poesía y los poetas en general, al ser un trabajo muy cargado de sentimentalismo, porque el poema no te cuenta una historia con una línea en el tiempo. El poema te plasma emociones, sentimientos, y lo podemos ver acá en sus poemas, ¿no? Ya vamos a leer algunos. Alfredo Espino te plasma el sentimiento que te da ver un atardecer, el sentimiento que te da o la sensación que te genera ver las montañas, nuestros paisajes montañosos, los volcanes. Hay gente que es aficionada a subir el volcán Ilamatepec de madrugada para ver el amanecer. Sí. Entonces, es belleza, es arte ver salir el sol, es hermoso. A mí me gusta verlo, pero no me gusta caminar. Okay. Así que mis respetos para los que caminan. A los trepacerros. Pero imagínate. Saludos, Gary. Imagínate lo que vos sentís cuando estás viendo el amanecer en el volcán. ¿Cómo lo escribís? O sea, es talento aparte, ¿no? Y el tener la habilidad de plasmar con palabras esos instantes es algo, pues, que no todos poseemos, no me incluyo. La poesía es un don para mí diferente,
porque hay un nivel de abstracción más profundo a nivel sentimental y a nivel también, pues, en el que vos te preguntás el sentido de la vida, ¿no? La poesía, pues, tiene esa faceta que vos podés encontrar de todo tipo de poesía. Ya más adelante, pues, podemos ver otros poetas, incluso unos más actuales, que me gustaría que habláramos sobre Luis Borja también. Ok. Que su poesía pues ya era más cruda y muy distinta, ¿no? A la época en la que estamos nosotros ahorita, a la de Alfredo Espino, nada que ver, pues. Y ahora acá no tenemos un paisaje rural tan cerca, con nuestras ciudades tan industrializadas, urbanizadas. Ahora hay que salir, por ejemplo, a otros pueblitos. Acá en Santa Ana nosotros tenemos la fama de ser pueblito, pero esto ya no es un pueblo, sí, definitivamente. No, es feo el tráfico vehicular que se hace aquí, sí. Ya estamos igual a San Salvador. Tampoco, mira, eso sí es trágico. Así que esa es una de las peculiaridades de la poesía, ¿no? Y por eso siento yo que a él se le denominó el poeta niño. Como te mencionaba, cuando los poetas mueren, por ejemplo, cuando Roque Dalton muere, su obra tuvo un boom, ¿no? Si vos buscas en Google o en cualquier biblioteca, pero Google lo que tenemos en la mano, Roque Dalton, estudios sobre su obra literaria, te van a salir un montón, no solo a nivel de El Salvador, sino a nivel internacional. Muchos extranjeros han estudiado su producción literaria como tal, e igual, ¿no? Se idealiza. Tenés el caso, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, que le escribe una canción, Mi unicornio azul, que esa es póstuma a Roque Dalton. Sí, y todos se olvidan del humano y se idealiza, ¿no?, al poeta. Entonces en este caso pasó lo mismo. Antes, ¿no? Porque pues Alfredo Espino es de los años de inicios del siglo XX y a Roque fue mucho después. Pero pasa lo mismo, ¿no? Con cualquier, y si lo buscamos en cualquier otro país, un poeta que haya fallecido en estas condiciones, ya sea por suicidio, algo trágico, o que lo hayan matado, pues es un boom, ¿no? Se idealiza. Entonces yo no estoy de acuerdo con que le llamen el poeta niño realmente, porque, y que se idealice de esa forma a la persona. Él pues sufrió, ¿no? Alguien que se suicida no es alguien que disfruta estar en este plano. Y invisibilizar eso es incorrecto. La verdad es que tienes mucha razón. Fíjate que nosotros tenemos, no sé si decirlo, en aquella visión mercantilista del arte como tal, que vos lo que querés es consumir algo, ¿qué te puedo decir? Prístimo, de un artista, así como, no, este artista es tan bueno, y lo que escribe es tan bueno, así que lo que yo consumo me transforma a mí también en algo tan bueno, pero no es así. Realmente pienso yo en el caso de Bukowski, que realmente la escritura de él, vos la lees y sentís como cierta patada de whisky y cigarros en lo que estás leyendo. Y fíjate, sin embargo, ya que mencionamos a Bukowski, uno de mis poemas favoritos es de él, porque a pesar de que se le tiene como una persona que fue ruda, ¿no? Incluso en su literatura, en sus poemas es rudo, crudo. Hay uno que es mi favorito y desde la primera vez que lo leí nunca se me olvida, que se llama El pájaro azul. Y dice, hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Y él canta un poquito ahí adentro. Y yo le digo, tranquilo, no voy a dejar que nadie te vea. Y si lo buscas, búsquenlo a los que nos están escuchando. A mí me evoca ese pajarito azul, todos aquellos miedos, ansiedades, inseguridades que nosotros escondemos, ¿no? Y que no dejamos salir, que solo nosotros lo vemos. ¿Y quién pensaría que Bukowski puede escribir algo tan profundo? La verdad. No, y muy interesante su producción literaria. Sí, y su vida, ¿no? Él sí cumple el patrón, ¿no? De que aquella persona autodestructiva. Generalmente los poetas llevan vidas caóticas. Es raro encontrar un poeta cuerdo. Saludos, Moss. Saludos a todos los poetas que nos están oyendo. No me vayan a funar. Y Alberto López Serrano también. Enrique Pereira. Ay, Dios mío. Voy a aprovechar a saludar a Jorge López también, que es amigo de los que has mencionado. Todos poetas, todos locos. Y, por ejemplo, yo te hablo de Borja porque fue
Luis Borja, ellos lo conocen, las personas que lo has mencionado. Yo lo conocí a él como persona, ¿no? Fue mi amigo y pues acá en la universidad, quien no lo conocía, incluso allá en el En la campus central, de San sí. Salvador. Y vos lees sus poemas y decís, wow, él escribió esto, porque son crudos. Borja ganó 2 premios en España, porque los temas que tratan son, sus poemas, pues son Crudos. crudos, fuertes y cuestiones que pasaban en la sociedad. No voy a mencionar más porque espero que podamos grabar un episodio solo de él. Y igual, ¿verdad? Estaba en la faceta del hombre, el hombre que tenía problemas, que sufría, ese hombre cotidiano, como vos y como yo, pero que al morir así, igual, ¿verdad? Borja murió joven, estaba en la punta de su carrera, podía lograr mucho más y los poetas tienen esos Se van destinos temprano. trágicos realmente. No, no me había puesto a pensarlo de esa forma. Ey, bichos, cuídense. No se vayan tan temprano. Bye. Escriban más, por favor. Escriban más. Bueno, mira, regresando siempre al tema de Alfredo Espino y hablando un poco sobre esto, bueno, ya lo vamos viendo, prácticamente la historia nunca quiere recordar, bueno, ya lo podemos decir entre nosotros, con nuestros seres queridos, podemos tener muchos problemas con una persona en vida, pero ya después de que se va, realmente no buscamos o no queremos recordarlo por lo malo, por las situaciones, digamos, que conflictivas que hubieron, sino que lo tratamos de recordar de la mejor manera. Correcto, y que cuando alguien se muere, pues era bueno para todos, ¿no? Sí. Incluso para los enemigos. Cuando alguien se muere, pues todos están ahí. Cuando quizás se hubieran necesitado en vida. Y aquí quiero remarcar un poquito la importancia de la salud mental. Ok. Imagínate que si ahora todavía es tabú ir al psicólogo, en aquel entonces, pues era más fácil que te tacharan de loco. Creo que fíjate que para 1920 aquí en El Salvador, psicólogos creo que como tal, no había. Tal vez en el espacio de la psiquiatría. Sí, Tendríamos probablemente. que revisar ahí un poquito de la historia de la medicina en El Salvador. Sí, Ya había. porque me parece que lo que hoy nosotros conocemos como psicología, como tal, ¿verdad? Que se hace a través de esta conversación, el psicoanálisis comienza con, me parece, con Freud, Con que es Freud, correcto. el padre del psicoanálisis, y él, digamos que él estaba haciendo sus estudios en estos momentos, en esta época. Tal vez si hubiera sido un poco más adelante en el tiempo, él hubiera podido tener otra oportunidad, ¿no? De tratar, pues, lo que pasaba internamente en él. Quitándolo más allá de que se suicidó porque no lo dejaban casarse, yo siento que no le hace justicia y es como invisibilizar realmente el problema de base. Probablemente quizás sufría depresión, ansiedad, pero en ese tiempo tampoco se sabía que eso existía. O que era un trastorno que se requería atención. Correcto. Así que me imagino, ¿no? Tal vez si él hubiera nacido en otra época, la historia hubiera sido distinta, pero así tenía que ser. Canon. Momento canónico. Y luego pasamos a un dato curioso acá, que te mencionaba antes de empezar a grabar. Cuando él fallece, su papá reúne todos los escritos que él tenía, yo me lo imagino esto en hojas dispersas, ¿no? Él reunió todos los escritos que encontró de su hijo, los ordenó, los compiló, me imagino yo que pues ahí hubo edición, ¿no? Recordemos que al publicar una obra póstuma, ya hay manos de terceros, y si sus papás eran conservadores, no sabemos si quitaron cosas, si modificaron cosas, y realmente lo que nosotros tenemos como el libro de Jícaras Tristes, que es el único publicado, ¿no? Donde su padre compiló todos sus poemas, o no todos, pues más bien los que consideró a discreción suya. Lo que tenemos realmente, no sabemos desde cuándo él inició a escribirlos, qué edad tenía, si ya de meses antes de fallecer, pues él había escrito algo nuevo. No sabemos realmente de qué fecha en años. No hay cronología de ningún tipo ahí. No hay cronología. Entonces ya lo que te comparaba yo como el diario de Ana Frank, que realmente lo que tenemos fue la edición de los escritos que el papá encontró. Hay mucha gente que lo pone en tela de juicio porque dicen, ¿cómo es posible que cuando él regresó a donde estuvieron encerrados,
encontrar los papeles y no se sabe si quitó cosas, si modificó cosas a lo que realmente se escribió. Lo mismo pasó acá. Tenemos la versión que el papá nos dejó ver, ¿no? De las cosas que su hijo escribía. Así que yo siento que por eso también hay cierto grado de censura, por decirlo así. Uno como padre idealiza la figura de los hijos, ¿no? Y nos olvidamos que pues nuestros hijos al crecer tienen una personalidad definida, toman decisiones propias que muchas veces a nosotros no nos gustan, pero están. Y aquí, sabiendo esos rumores de que ellos no lo dejaban involucrarse con las mujeres que él quería, pues no dudo yo de que hayan metido mano también acá. Es probable, definitivamente. Bueno, también me comentabas que en algunos estudios que se habían hecho sobre la literatura que se recopiló de Alfredo Espino, se logra identificar que hay como partes que faltan, como que algunos poemas se les quitaron fragmentos. Sí, hay académicos que han estudiado la obra de Alfredo Espino, ¿no? Ese poemario como tal, y mencionan que han detectado ciertas ediciones. En algunos poemas faltan otros, a algunos se les quitaron cosas, entonces pues tenemos una versión como le pasó a su hermano, ¿no? Sí, con Hombres contra la Muerte. Correcto. Ya limpiada, por decirlo así. Jícaras Tristes se publica en 1936 con financiamiento de la editorial universitaria de la UES. Es la primera edición. Luego, en 1947, 11 años después, ¿no? La Asamblea Legislativa de ese entonces ordena... 47. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. No me fallaron las matemáticas. Correcto. ¡Wow! No, yo pensaba que desde el fallecimiento sí, ahí ese era más. En el 47 la Asamblea Legislativa ordena la segunda edición del poemario y desde entonces, esta fecha es importante, se realizan grandes tirajes de esta obra, pasando a formar parte del canon de la literatura salvadoreña, y acá es donde hay un despegue, ¿no? Al introducir Jícaras Tristes en el canon de la literatura salvadoreña en las escuelas, el Ministerio de Educación realiza tirajes grandísimos de Jícaras Tristes, y acá es donde se inserta, ¿no? Ya en que popularmente todos en algún momento de nuestra formación escolar hemos leído a Alfredo Espino, incluso en los actos cívicos se declaman sus poemas. Es correcto. El nido, Las manos de mi madre, Un rancho y un lucero son icónicos. Pero quiero acotar algo sobre esa fecha, 1947. Correcto. El hermano en 1947 era el secretario del presidente, ¿no? Sí. Recordemos esas fechas, creo que los tengo por acá. Puede que haya influido. Mira, mira, si me lo preguntas a mí... Yo soy ingenua. Si me lo preguntas a mí, creo que pudiera haber un tipo de influencia ahí, porque para 1947 el hermano era el secretario personal del presidente de la República. Sí, aquí tengo el dato, 1945-1947, del general Salvador Castaneda Castro. Uh-huh. Sí. Buen dato, mira, piensa mal y acertarás. Puede que su hermano haya influido, la verdad, tienes razón. Y ahí es donde ya despega, ¿no? Desde entonces ya en todas las escuelas públicas salvadoreñas, y me atrevo a decir que en los colegios privados, se lee a Alfredo Espino. Hay poemas de él en libros de texto de tercer ciclo, educación básica. Luego, otro dato curioso es que en 1955 la Asociación de Estudiantes de Derecho lo declara hijo predilecto de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES. Mira, qué curioso. Si se empieza a utilizar en 1947 para educación básica, tiene sentido y lógica que para 1955, quienes eran estudiantes de educación básica y comenzaron a leer los libros de Alfredo Espino, fueran estudiantes de Derecho ya en años de la universidad. Pero mira cómo funciona esto. Se publica en 1947 el libro de Hombres contra la Muerte en México, editado. Correcto. Y el que hoy ya tenemos copia de esto. A la par de esto, se hacen los tirajes masivos de Alfredo Espino en Jícaras Tristes. Exacto. Sin que 7, 8 años después,
ya los estudiantes de Derecho lo reconocen como un personaje grato para la historia. Y pues desde entonces ya es un ícono salvadoreño, ¿no? Yo leía hace poquito, me llamaba la atención de que en un anuncio sobre el parque infantil Ajá. de San Salvador mencionan que es el reino del pájaro y la nube. Y no recuerdo si también le decían hacia el teleférico. Le decían al teleférico, sí, el Ajá. reino del pájaro y la nube, Y sí. yo decía, ¿y de dónde? Es un fragmento de un poema de Alfredo Espino. Lo tengo acá, lo voy a leer. Dice, desde el poema Ascensión: 2 alas, ¿quién tuviera 2 alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido, que si no fuera un mar, bien sería otro cielo. Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores, qué pequeños los hombres, no llegan los rumores de allá abajo, del cielo, ni el grito horripilante con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante de las malas pasiones. Lo rastrero no sube. Esta cumbre es el reino del pájaro y la nube. Me imagino que de acá lo sacaron. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, mira, creo que para 1947, 2 años después, oficialmente termina bueno, ya estábamos terminando la Segunda Guerra Mundial, ya estaba digamos que en el cese de el conflicto. Comienza en todo el mundo un crecimiento económico y también se empieza a industrializar la educación, se empieza a hacer una cosa más a nivel nacional, ya se empieza a hacer de forma más amplia. Empieza Alfredo Espino a figurar en el imaginario de las sociedades y las sociedades venideras, porque hasta los 90, hasta los 2000, todavía se leía Alfredo Espino en educación básica y bachillerato. Correcto. Entonces Alfredo Espino se insertó, pienso yo, que de alguna u otra manera, dentro del imaginario de la sociedad salvadoreña, con cierto grado de influencia por el hermano, porque el hermano, siendo escritor y teniendo las posibilidades que tenía, decidió, pienso yo, no estoy seguro, yo estoy pensando mal. Aquí estamos chismoseando. Pero, o sea, si me lo preguntas a mí, las coincidencias no son así de sencillas. Sí, y al tener pues influencias en el gobierno. Turbo influencias en el gobierno. Y quizás como una manera de lo que mencionábamos, ¿no? De hacerle justicia a él como poeta. Claro. Que murió muy rápido, de una forma trágica. Bueno, quién sabe, ¿no? La verdad es que como forma de homenajearlo, puede que su hermano sea el responsable de que él le haya dado el empujón para insertarlo en el canon salvadoreño, y que no es difícil, ¿no? Porque si lo ves, pues él retrata el paisaje salvadoreño de una forma muy hermosa. Igual en Un rancho y un lucero, ¿quién no ha leído ese poema, no? Relata algo cotidiano y autóctono. ¿Quién no quiere, al conocer a la persona que ama, decirle: un día voy a construir un ranchito en el que vivamos los dos, y el cielo y el cafetalito en flor? También tiene muy arraigado la descripción del paisaje, lo nacionalista, porque él te habla del árbol de fuego, te habla del volcán Ilamatepec, te habla de eran mares los cañales, o sea, de cosas que todavía nosotros podemos ver si vamos al campo, al área rural. Entonces creo que el nacionalismo, el sentimiento de sentirte orgulloso de tu nación, al leer esto, pues todos lo sentimos, ¿no? Creo que eso también hizo más fácil la entrada de él en el canon salvadoreño literario. Ser, fíjate, podría ser. La verdad es que sí. Ya la segunda edición, para 1947, sería de ver qué añadieron y qué quitaron. Sí, correcto. Y bueno, no sé si vamos a pasar ahorita a hablar un poco más técnicamente sobre la poesía de él. Sí, me gustaría comenzar preguntándote esto. Ya habíamos analizado la poesía, bueno, los escritos y la obra literaria de Miguel Ángel Espino. Me gustaría comenzar con esto. ¿Cuáles son los elementos de diferenciación que tienen estos dos escritores? Bueno, empezando netamente por el género, ¿no? Poesía y narrativa son cuestiones ya distintas, no solo por el hecho de que la narrativa pues nos cuentan una historia o algo con una línea del tiempo definida,
aunque sabemos que Miguel Ángel jugaba con esto, ¿no? En trenes, que no había una línea del tiempo definida, pero la narrativa ya tiene sus propias normas y la poesía es un mundo aparte. No voy a ahondar mucho en esto, en cuestiones técnicas de la poesía como tal, porque se trata y se analiza de una forma distinta. En este caso, Alfredo Espino lo podemos encasillar en la poesía lírica. La poesía lírica utiliza versos y estrofas, rimas, figuras literarias, tiene métrica y ya se analiza de otra forma distinta, ¿no? Se cuenta el número de versos, cuántas estrofas y hay ciertas fórmulas para determinar qué tipo de rima es y qué métrica tiene, entonces ya es una cuestión aparte, pero lo vamos a tocar así por encimita, con pinzas. A él se le cataloga en la poesía lírica. La poesía lírica es aquella que expresa sentimientos, reflexiones intensas y profundas. Cada producto lírico está estrechamente atado al autor y a su subjetividad, era lo que te decía. Todos podemos escribir un poema de un mismo suceso y no va a ser igual. Por ejemplo, la muerte de alguien. ¿Cómo te marca vos que alguien muera? Un familiar. ¿Cómo te marca perder a un ser querido? Puede que no por muerte, sino por la distancia. O terminar con tu pareja. Todos lo expresamos de forma distinta. Entonces, a esto es a lo que yo me refería con que la poesía es hasta cierto punto plasmar momentos, sentimientos de una forma abstracta, ¿no? Porque yo voy a vivir, terminar una relación con alguien de una forma y otra persona la puede vivir de otra y sentirla de otra. Entonces, a esto se refiere todo lo lírico. Además que no es narrativo, no aborda historias ni personajes, se enfoca en emociones y sensaciones. Puede que haya un personaje, ya lo vamos a ver, pero en torno a él no gira un eje temático en el que iniciamos como en el cuento que leímos, ¿verdad? El niño y el sensontle y la abuelita y termina. Acá son momentos, es como que me estén explicando una foto, un paisaje, que lo vemos mucho con Alfredo. Luego también sus temáticas son netamente bucólicas. Ya hablábamos que lo bucólico es idealizar la vida del campo, la naturaleza, las áreas agrícolas, y acá era el detalle que te mencionaba. Alfredo no denuncia las injusticias sociales o los abusos laborales, explotaciones laborales. Si lo lees, aquí te idealiza todas las áreas agrícolas, que las mujeres lavaban en el río, que iban a traer agua en cántaros, etc. Solo hay un poema que habla sobre un asesinato de una muchacha, ya lo vamos a leer. Pero no ahonda a un nivel de crítica social, no lo hace. Sabemos que en nuestro paisaje rural también hay pobreza, también hay abusos y tantas cosas que en cambio otros poetas, otros escritores sí lo denunciaron. Por ejemplo, Manlio Argueta, ¿no? En Un día en la vida, aunque era narrativa, pero él sí lo denunció. Él hace referencia a los abusos que perpetraba la Guardia Nacional, matanzas y tantas cosas que se daban en este paisaje que Alfredo Espino nos relata. Sin embargo, él no entra a mayor cuestión, se queda únicamente a idealizar. Se queda en la belleza, prácticamente. Correcto. En la belleza. No vemos lo malo. O sea, como que si tuvieras una imagen, una fotografía, y lo que querés es resaltar lo bello, nada más. Exacto. Sí, sin querer enmascarar, creo que la violencia y toda la maldad que pudiera haber de fondo, pero simplemente él se enfocaba en describir la belleza de lo que lograba ver. Exacto. Y también a él lo ubican en el movimiento posmoderno de la literatura, que se enfocaba en temas sencillos y pueblerinos. Entonces, eso podemos hablarlo a nivel técnico, dejándolo bien cortito, para no aburrir a la gente con cuestiones de contar las sílabas y ver qué tipo de rima es, porque eso ya es... Sí, es bien otra forma de violencia. Esa tortura solo la sufre la gente que estudia letras. Sí, y allá por séptimo, octavo, noveno.
que nos ponían a contar Sí. las sílabas. Terrible. Y te voy a leer el poema que dentro de Jícaras Tristes, pues a mí me llamó la atención por eso, porque no es no es una idealización, sino que te está hablando ya de algo serio. La mataron un día. La mataron un día que se fue a traer el agua. Un hilito de sangre le manchaba la nagua. Ya no vendrá la moza de ojos madrugadores, solamente cantando de un maizal de las lomas. A mojarse las alas vino un par de palomas, de esas que a veces bajan a los patios con flores. Inquietaron la poza, marcháronse juntitas, solo se oían rumores de la finca cercana. Unas ramas se mueven turbando la mañana, y en lenta lluvia caen flores y hojas marchitas. Poza de aguas celestes, los besos montañeros han desnudado ramas para tejer sus velos. Eres azul y honda de tanto mirar cielos, y eres trémula y clara de tanto ver luceros. Muchacha de ojos negros como dos clarineros, desde que te llevaron pálida entre una caja, ya a la poza con flores tu mamita no baja. Se acuerda de tus ojos cuando ve los luceros, parpadeando en la poza llena de aguas claritas. Ya el cántaro no baja, se secan los bejucos en tu rancho de paja. Cada día amanecen unas flores marchitas. Si te fijas al inicio, dice, la mataron un día y un hilito de sangre le manchaba la nagua. Estudiosos de este libro mencionan este poema y consideran que la muerte fue producto de una violación. De forma sutil se deja saber porque las enaguas son como la ropa interior que se usaba, no bajo la falda. Entonces hay estudiosos que pues consideran que fue muerte por violación. Sin embargo, no tenemos ningún indicio acá textual, más que ese. Y si te fijas, pues de forma muy idealista, dice que la mataron, que ya no va a ser igual la poza donde ella iba por agua, que su casa se está marchitando. Dice algo bien curioso sobre rumores o sonidos de un rancho cercano. Que se escuchan los rumores de la finca cercana. De la finca cercana, sí. Este va a ser uno de los pocos que nos vamos a encontrar que hablan sobre algún tema tan fuerte. La mujer es un elemento muy representativo que aparece en varios de sus poemas. Por ejemplo, aquí ya tenemos otro que habla, ¿no?, sobre una tarea cotidiana. Ropa blanca. En el umbral del rancho está María. Las sombras de sus ojos son rivales, de esas sombras que dan los cafetales, cuando se empieza a adormecer el día. Es muchacha que sueña y desvaría, si se le habla del mozo de los chales, y desgrana el maíz en delantales, y aroma con amor la cercanía. Cuando el río tiende ropa blanca, junto a la poza que la linfa estanca, al amor de la luna del bohío. Finge la ropa blanca desde lomas vecinas, una banda de palomas picoteando luceros en el río. Acá nos está relatando, ¿no?, de una muchacha que desgrana el maíz, que lava, que está enamorada del mozo. Sí. Y así las mujeres aparecen bastante recurrentemente en su literatura. Sí. También tenemos pues temas, por ejemplo, de otra muerte, en ese poema titulado La Cruz. Las gentes lo vieron callado y sombrío, camino del río las gentes lo vieron. Más tarde unas manos cristianas pusieron una cruz de cedro muy cerca del río. Era el corralero que fue en busca de ella, y cerca del río se halló a su rival, y como los dos la querían igual, vino la querella. Pobre Juan Antonio, pobre la abuelita, ahora en el rancho no hay nadie que aguarde. La santa abuelita se fue con la tarde, eran sus consejos como agua bendita. Hoy por el camino desolado y ancho, pasan en silencio las horas de invierno, y ronda la noche con su duelo eterno como un perro negro delante del rancho. Habla de una pelea, ¿no?, entre dos hombres por una mujer y uno muere. Nada que ver con un día primero Dios has de quererme un poquito y yo levantaré un ranchito. Ponele. Son poquitos.
También hay otro que, recordemos que en 1917 es la erupción del volcán de San Salvador. Oh, cierto. Y hay uno que relata la erupción del volcán. Se titula Quesaltepec. La noche fue dantesca. En medio del mutismo, rompió de pronto el retumbar de un trueno. Tropel de potros que rompiera el freno y se lanzara indómito al abismo. Un pálido fulgor de cataclismo al cielo que antes se mostró sereno, siniestramente iluminó de lleno, como si el cielo se encendiera el mismo. Entre 1000 convulsiones de montaña se abrió la roja y palpitante entraña en esa amarga noche de penuria, y desde el cráter en la abierta herida brotó la ardiente lava enfurecida, como un boa incendiado de lujuria. Mira qué interesante. Fíjate que el rol y papel que tenían los escritores en la historia antes era fundamental, porque de alguna u otra manera servía para armar una crónica de lo que estaba sucediendo en esa época. Decíamos que el periódico como tal puede llevar la noticia, y la noticia tiene como objetivo ser plana, sí, ser entendible. Pero vámonos por el otro lado. Las expresiones artísticas permitían tener una idea de las emociones que se tenían en aquel momento. Del contexto, ¿no? Exactamente. Ya vamos a llegar a esa pregunta de cómo el contexto afecta la producción literaria. Y eso ha sido siempre, ¿no? En la historia, pues, al analizar una novela de un periodo específico, vos podés comprender, pues, el contexto de lo que estaba sucediendo. También hay otro tipo de... este me pareció muy interesante, este poema, porque ya es un poco más romántico, y de hecho se llama Viaje romántico. Los dos bajo la lumbre del día caluriento, qué alegre compañía la tuya y la del sol, y tan cerquita vamos uno del otro, que siento la tentación fragante de tu suave arrebol. Tú me miras, yo sueño que estoy viviendo un cuento, y mi sueño interrumpe la voz del caracol, y al horadar las sedas impalpables del viento, las chiltotas que pasan son flechas tornasol, y nosotros seguimos, la vida está sonriente, mas luego, entre verdores, columbramos el puente, y los naranjos rubios y el palomar de tabla, y al cogerte las manos quisiera que quisieras que el puente no acabara, para que así supieras lo que mi mano dice cuando el silencio te habla. Era bien enamorado. Oh, sí, ponele. Y aún así no lo dejaron casarse. Terrible. Yo soy incrédula, yo no creo que no. Es que mira, puede ser que haya sido una historia que se acuñó a él, porque pues sí, no hay mayor, qué sé yo, no hay mayor insignia para un poeta que morir por amor, digo yo. Sí. Pero bueno, sería de ver. Y que tampoco pues hay registro de que haya tenido una novia formalmente, no se casó. Era un bandido. Lo más seguro. Hombre, al final. Hombre. Ey, qué mala. Y así podemos seguir citando ejemplos. Hay un apartado que habla solo de pájaros. Voy a leer nada más los títulos de los poemas. La chiltota, la garza, el clarinero, las garzas del llano, dichoso fui, que es un pajarito que canta en las mañanas. Dichoso fui. Dichoso fui. Yo nunca lo he escuchado que un pájaro diga dichoso fui, pero... Eran otros tiempos. Y los pericos, que eso sí acá, ya en el atardecer por esta zona acá de Metrocentro hay muchos pericos. Imagínate, pues escribían del paisaje todo, ¿no? Fauna, flora, las montañas. Es como un paisajista, pero en escrito. Exacto, en Mira, poesía. qué interesante. Y pues así. Hay otro un poco, bueno, se llama Idilio Bárbaro. Dice, nervioso el cuello y anchurosa el anca, populosa la crin, rudo el aliento, con la nariz de par en par al viento, está la yegua montaraz y blanca. Un relincho llenando la barranca anuncia el garañón hosco y violento, y la hembra en impúdico ardimiento del ancho pecho al resoplido arranca. El fuego une a las bestias como un cincho, al relincho responde otro relincho bajo el sol de flamígeras guedejas. Lleno el deseo, la hembra queda sola, describiendo una S con la cola y pintando una V con las orejas.
Son caballos, pero... Sí, bueno, amor de caballos, podría decirse. Puede traslaparse Sí, esto. eso te iba a decir, se puede, digamos, que llevar a otros animales como los humanos. Y acá es donde yo te digo que hay una gran diferencia de leer el último poema de Jícaras Tristes al primero, ¿no? Que el primero se titula Cantemos lo Nuestro, pero son los icónicos. Luego viene Ascensión y Vientos de Octubre, Un Rancho y Lucero. Entonces, al no tener nosotros un orden cronológico en el que fueron escritos, No podemos saber si fue el niño o si ya fue el hombre. el hombre. Correcto. Ahora, mira qué curioso. A mi forma de ver, creo que él era un paisajista. Mira que la fotografía como tal no era algo que abundara. Correcto. Entonces, creo que muchos poetas o muchos escritores se daban a la tarea de describir lo que veían, las interpretaciones que tenían del mundo, para poder compartirlas con los lectores, o con la familia, con un ser querido. Hoy, ¿qué es lo que haces hoy? Hoy mandas un meme. Pero esto era muy parecido, escribís algo y te parece genial, te gusta porque lo que vos vistes hoy. Mira, vos, fíjate que me pasó esto hoy, guacha, léelo, que tal vez es una forma de poder compartir la esencia de lo que uno es. Porque viendo cómo es esto de la poesía y los escritos, somos como prismas. Nosotros recibimos el mundo a través de los ojos, o más bien de las emociones, de las sensaciones, y después, como prismas, tratamos de convertir esto en luz para las otras personas. Sí. Que lo adquieran, que lo disfruten, que lo absorban. Y que también una forma, ¿no?, de catarsis, muchas veces uno no sabe cómo expresarse. Y escribir, pues, si no lo hacen, háganlo. Cuando uno, y eso lo recomiendan los psicólogos, mi psicóloga me lo ha recomendado, escribir lo que siento. Bueno, yo lo digo desde mi experiencia porque yo sufro mucha ansiedad. Me imagino todos los universos posibles como el Doctor Strange. Que hasta me han dicho que es mi apodo, la Doctor Strange. Doctor Strange. Me imagino todos los universos y todas las probabilidades de una situación en concreto. Yo ya estoy pensándolo todo. Entonces, escribir ayuda, ¿no?, a hacer catarsis y sacar, y que las personas vean las cosas desde la perspectiva en que vos lo ves, lo vivís. Y era lo que te mencionaba, ¿no? Todos vemos un atardecer, pero todos lo sentimos de forma diferente. Tengo una pregunta. Ya conocemos un poco de la vida de Alfredo Espino, pero de todos los elementos que conforman, digamos, que esta mística de Alfredo Espino, ¿a qué consideras que no se le está prestando atención? Bueno, a nivel ya académico, fíjate que es muy interesante porque ahora que estaba buscando ahí mayor información para enriquecer el podcast, me doy cuenta de que no hay muchos estudios literarios formales. En cambio, ya encontré más de Miguel Ángel. Y Miguel Ángel no es tan conocido. No, quizás por el hecho de que en el mundo académico sí ha tomado en los últimos años más renombre Miguel Ángel, y Alfredo porque su obra pues no es extensa, ¿no? Este es el único libro y ahí quedó, no hay otro. Quizás por lo mismo no hay muchos estudios porque no hay mucho material, ¿no? En cambio otros poetas, por ejemplo, como sigo nombrándolo, a Roque Dalton, que lo han estudiado por todos lados y de todas las formas que te imagines. Incluso cuando se inscriben tesis, ya casi nadie hace tesis, pero cuando se escribían tesis en mi época, me recuerdo yo que nos decían, a Roque Dalton ya no. Porque ya hay mucho, ya mucha gente lo estudió y qué más vas a decir vos de él, ¿no? Entonces nos instaban más a otros escritores salvadoreños no tan conocidos. Okay. Y que tienen una vasta producción literaria. Entonces creo que ese es un factor primordial, ¿no? Que al ser un único trabajo sí se puede estudiar, pero quizás la gente Es que ¿sabes qué pienso? Más allá de que no sea tan extenso, porque hay muchos elementos que se pueden ver, creo que se volvió algo muy cotidiano. Sí. Para las personas de literatura me imagino que es como algo bien mainstream, o sea, lo correcto. básico. Si comenzás por algún lado, por Alfredo Espino.
Pero yo pienso, fíjate, que tal vez algo a lo que no se le ha prestado tanta atención es a la historia de su vida. Exacto. Porque creo que ahí podemos encontrar más elementos que nos hablan de la persona que fue, de lo que vivió. Y tal vez ya con esto nos vamos dando cuenta de que tal vez lo que tenemos de Alfredo Espino tal vez no hubiera sido lo que él hubiera querido compartir como artista. Exacto. Era lo que te mencionaba, ¿no? Ya hay una mano paternal ahí, pues hay cuestiones que, como dicen, los trapos sucios se lavan en casa. Quizás su familia, al manejar con tanto hermetismo su información, pues habían cosas que no querían que se conocieran. Por ejemplo, eso que te mencionaba del alcoholismo. Sin embargo, pues es el rumor, imagínate, desde 1928 hasta 2023. Sí. El rumor, si el río suena es porque Piedras trae. piedras trae. Entonces, sí, lastimosamente creo que la misma forma en que murió conllevó a que no se le diera el reconocimiento como persona, como hombre, que hubiera merecido. Así que acá estamos desmitificando, ¿no?, al poeta niño, Sí. conociéndolo también con un poco con la poca información que hay, pequeños rastros de que fue una persona, ¿no? Imagínate, nadie podría pensar que él anduvo en una revuelta de estudiantes organizada Quemando trolebuses, y tirando piedras. tirando piedras, bien propio de la universidad. Tenemos ese estigma. Sí, pero mira, viene de 1920, ya había de eso en aquel tiempo. Pero bueno, mira, qué interesante realmente este episodio, me da una visión totalmente diferente. Igual pasó con Miguel Ángel Espino, me da la sensación de que tal vez no pudimos conocer lo que tal vez hubiera sido la obra máxima de Alfredo Espino, la que pudo haber llegado a dar, porque nos quedamos prácticamente a sus 28 años. Sí, y hay así muchos escritores, poetas. Ya te mencionaba yo una de la que estaba investigando, que fue contemporánea de Alfredo Espino, ¿no? Ellos tenían un Círculo literario. círculo literario, que eran pues los poetas de ese entonces, ¿no? Los poetas y académicos de entonces, que igual sus obras no son reconocidas, al menos a nivel en El Salvador. Y es triste, ¿no? Porque tenemos producción. El Salvador tiene muchos poetas, escritores, novelistas, que lastimosamente por X o Y motivo, la historia los va borrando y se van olvidando. Sí, totalmente. Mira que es triste. Y pues estos episodios son un esfuerzo para que la gente los pueda tener de una manera más presente. Y me imagino que más adelante más de alguno o alguien va a poder conseguirse los manuscritos de Hombres contra la Muerte, el original, lo último que estaba escribiendo Miguel Ángel Espino, o tal vez algunos poemas originales o la primera edición de Jícaras Tristes. Mira Sí. que todo eso puede pasar. Y aquí creo que ya vamos a ir terminando el episodio. Solo hay un par de cosas que me gustaría preguntarte así de manera corta. ¿Para ti son relevantes todavía Alfredo Espino y Miguel Ángel Espino? Bueno, Miguel Ángel Espino Najarro y Alfredo Espino Najarro. Sí. Sí. Una característica que tiene al menos ese poemario es que es atemporal, ¿no? Y creo que por eso se sigue estudiando en el currículo de educación nacional, porque todavía seguimos teniendo ese tipo de paisajes. Todavía, al menos nosotros en Santa Ana, si vamos, por ejemplo, a zonas cercanas a Huachapán, la Ruta de las Flores, Metapán, vos podés vivir, ¿no?, esas experiencias. Sin embargo, en una ciudad ya como San Salvador, pues ya es más difícil, ¿no? Sí. Ver y sentirte identificado con lo que él escribió. Entonces, para mí es atemporal. Todavía va a seguir vigente de aquí a unos, ¿qué?, 50 años, 100, por lo que te mencionaba de que tiene el componente nacionalista en la descripción de sus paisajes. Te hace sentirte orgulloso del Salvador, de la belleza natural, aunque ya pues la misma industrialización y la urbanización pues nos ha quitado gran parte de todo este paisaje, y ya el trabajo en el campo pues ya cambió. Ahora ya no tenemos tanto
cafetal, ¿no? Como antes en la historia de El Salvador, que la producción cafetalera era la principal fuente de trabajo, ¿no? Las fincas, ahora ya no. Ya no es así. Ahora ya cambiamos nuestro modelo de producción y por lo mismo yo recuerdo que mis abuelos mencionaban que hoy ya nadie va a cortar café. Vos y yo pues creo que no hemos vivido qué es ir a cortar café. Yo sí he ido a tapiscar, ¿qué te pasa? Yo sí ido a poner la comida ahí al fondo para ir a encontrármela a la hora de... Ay, no te veo yo comiendo chengas con frijoles. Uy, riquísimo, riquísimo. Ahí en el cafetal. No, es que vos me haces de menos, pero sí, fíjate, puedo tapiscar. Pero al menos ya, por ejemplo, en mi generación y mi familia, los últimos que yo escuché que iban a cortar café, pues eran mi mamá, mis tías y mi abuela. Pero de ahí para acá ya nadie, y nuestros hijos menos, ¿verdad? Por el mismo contexto, ¿no? De que ya no... Ya no es lo que se hace aquí. Correcto. Hoy probablemente es una cosa así, de que nuestra generación, y bueno, las generaciones venideras van a decir, bueno, mis abuelos contestaban teléfono en el call center y cosas por el estilo. Pues, ajá, ya no cortaban café. Contestaban llamadas ahí. Y otra cuestión, por ejemplo, la importancia de Jícaras Tristes es eso, el elemento cultural, ¿no? Salvadoreño. Yo te mencionaba también de que ahora un niño, si vos le preguntas a un niño de unos 7, 8 años sobre el cipitío, la ciguanaba, todas las leyendas salvadoreñas, ¿no? Con las que nosotros crecimos. Porque todavía yo vi en el canal 10 al cipitío. Se lo llevaron preso. Pero ya mi hijo, pues ya no. Yo creo que quizás sería algo extraño que él viera el cipitío, ¿no? Ahora los niños, la norma es que hoy todos te hablan de Pocoyoco, Comelon, otros productos que no son nacionales. Pepa la cerda. Peppa Pig. Entonces ya son culturas distintas, ¿no? Es otra época, definitivamente. Y creo que, mira, no sé yo si decir que mejor o peor, pero creo que hay cosas muy bonitas que, por ejemplo, eso de reunirse al fuego de la casa o del comal y escuchar historias, creo que eso va a ser, algo que se va a perder. Sí. Se va a perder. Claro que en aquel aspecto nostálgico habrá quien conserve eso, pero contar las historias como se hacían antaño, creo que eso ya no, muchos no lo van a conocer. E incluso de nuestra generación, no sé si pasaba aquí en Santa Ana, pero antes vos salís a la calle 6, 7, 8 de la noche y estaban reunidos afuera en el pórtico de alguien solo existiendo y diciendo babosadas, pero eso ya no pasa. Ya no va a suceder ese tipo de cosas. Los niños ya no juegan en la calle como antes, ¿no? No, ya no, hoy se agarran a Free Fire. Y bueno, mira qué divertido, pero... bueno, Free Fire no, pero... Ya no juegan chintas. En la escuela, yo me recuerdo que en mi escuela hacían torneos en los recreos jugando jacks, chintas. Ah, chintas, no. Jacks. No, en mi caso no, era otra cosa, era de darse duro. Y tampoco, ya no hay ningún tipo de juego, ¿no? De los de antes. Así que son cosas, como dicen, ya las doñitas se están perdiendo. Sí. Bueno, y dejando esta parte ya del capítulo, me gustaría consultarte más adelante con qué personajes nos vas a sorprender. Pues, bueno, ya hablamos, ¿no? Sobre hombres. Me gustaría que habláramos sobre algunas mujeres representativas de la literatura salvadoreña. Interesante. Te mencionaba a Jacinta Escudos, también Claribel Alegría, otro icónico de la literatura salvadoreña que tiene una buena producción literaria y del que casi no se habla, Melitón Barba. Él fue doctor en medicina, si mal no recuerdo, y escribía. Tiene libros muy buenos. Y se le entendía. Sí, qué mal chiste. Y tiene cuentos y novelas, si mal no recuerdo, muy buenos. Y Melitón Barba no se estudia, no se lee. Es otro de los grandes literarios que casi no se estudian. Y Jacinta Escudos, ya ella pues nació en los 60, ya es
más contemporánea a todo eso que hemos hablado, ¿no? Tiene muy buena producción. Igual novelas, cuentos, y también me gustaría que habláramos de ella. Y pues, siguiendo con poetas, también me gustaría hablar un poco sobre Borja, que pues muy reciente, ¿no? Él. Sí. Y su producción poética pues ya es muy distinta a lo que hemos hablado. Ya son temas más crudos, más fuertes, ya de un contexto nacional más reciente. Más reciente. Así que ahí quedamos y espero que nuestros oyentes estén ansiosos por escuchar todos estos autores que hemos mencionado. Excelente. Bueno, y con esto vamos a terminar el episodio. Me gustaría preguntarte, en tu opinión personal como maciza de la literatura, con tanto bagaje histórico y todo esto, ¿por qué la literatura y la historia son tan esenciales para la identidad cultural y entender un país, entender una patria? Bueno, primero porque quieras o no el contexto afecta la literatura, lo que se escribe. En el momento en que se escribe tiene bien o mal componentes, ¿no? No puedo yo escribir alejada de la realidad o del contexto en el que estoy viviendo. Y eso pues se ha demostrado, ¿no? A la hora de analizar un libro, una producción literaria, sea cuento, novela o poesía, lo primero que vas a ver es el contexto en el que se estaba viviendo, lo que estaba pasando a nivel político, social, económico. Entonces son elementos amarrados, ¿no? No puedes separarte de lo que estás viviendo, aunque mucha de la producción a veces se realiza para escapar de la realidad, igual, ¿no? Te está condicionando lo que estás viviendo para querer huir. Entonces, eso es el principal motivo. Lo otro es que, pues, ya vimos unos ejemplos acá de cómo el contexto condiciona el tema, ¿no? Lo que se habla. Lo vimos en Miguel Ángel con Hombres contra la Muerte. Lo vemos también en Roque Dalton, en Manlio Argueta. Y así te puedo mencionar muchos autores de acá, de otros países. Por ejemplo, Isabel Allende en La Casa de los Espíritus. El contexto, ¿cuál era? La dictadura militar en Chile, la muerte de Salvador Allende, que era su tío, el presidente, Sí, era su tío. la persecución que ellos vivían, y ahí lo relata, ¿no? Igual, así en muchos otros libros de diferentes autores, países, te condicionan tu contexto. Y bueno, creo que además de eso, pues, plasmas la historia. Porque pasa el tiempo y, por ejemplo, lo vimos con Miguel Ángel, lo que él retrata, ¿no? De la explotación laboral, las enfermedades tropicales de las que padecían los obreros, del aserradero de madera, el contexto de que Belice era una colonia británica y cómo explotaban los recursos naturales para financiar la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una condición de el contexto que bien o mal entra en el trabajo literario. Ok. Bueno, mira, ha sido fantástico esta pequeña expedición a través de 2 episodios en los que hablamos de los hermanos Espino. La verdad es que me llevo una visión muy diferente de los dos. A uno no lo conocía y al otro tampoco, en el aspecto de que se dice una cosa, pero realmente la vida fue otra. Correcto. Y pues mira, qué interesante. Vamos a ver qué nos depara en los siguientes episodios nuestra literata. Bueno, y con eso terminamos el episodio. Nos escuchamos pronto.